Escuchas el Behind de mi vida, el podcast. Debo confesar que uno de mis pasatiempos favoritos siempre ha sido llevarle la vida a la gente, sobre todo si son famosos. Pero espérate, antes de que me malinterpretes, tengo que explicarte que no es lo que tú estás pensando. Cuando digo que uno de mis pasatiempos es llevarle la vida a los famosos, me refiero a que como siempre he aspirado a ser parte de la vida pública, me apasiona conocer las biografías y las historias de vida y de superación de las personas que han llegado a donde en algún momento a mí me gustaría llegar. Eso es tanto así que si estoy, por ejemplo, en mi casa en un momento de ocio o aquí entre nosotros haciendo algunos de los quehaceres de la casa, lavando, fregando, por ejemplo, para entretenerme y hacer el momento menos cansón, yo me meto a YouTube y busco entrevistas biográficas o reportajes sobre la vida de alguna figura de la comunicación, del arte, la política o el deporte, mayormente del país y de la época que más tengo conocimiento. E incluso, para irme incluso más lejos con eso, les puedo decir que ya se han convertido mis películas favoritas, aquellas que tratan historias inspiradoras basadas en la vida real o que tengan algún tipo de mensaje de superación que pueda aportarle valor a la gente, sobre todo si son de figuras, de personajes conocidos de manera mundial y que en algún momento todos quisimos saber de dónde vino su éxito. Ahora bien, ¿cómo se da esto realmente? Te cuento que todo esto nace justamente cuando estaba en la universidad, en la UAS, estudiando la carrera de comunicación. Y una de las materias que más me llamó la atención era una llamada Redacción Periodística 2. Lo recuerdo perfectamente por esa razón. Y la razón por la que me gustó tanto esa materia fue porque trataba precisamente de la entrevista y de sus distintos tipos, las diferentes formas de hacer entrevista. Y me llamó mucho la atención una llamada entrevista de profundidad, porque era en la que el entrevistado hablaba de su biografía y de su historia de superación precisamente. Eso me motivó a que cuando pudiera ejercer la comunicación pusiera en práctica ese tipo de entrevista específicamente, porque siempre he visto en ella, desde que conocí ese formato, pude ver el grado de aporte en el área inspiradora que se le puede brindar al público. Fue así entonces como desde el año 2008 y hasta aproximadamente el 2012 encabecé un proyecto muy especial llamado Generación Digital. Este consistía en una revista tipo blog en la que junto a un grupo de amigos y ex compañeros de estudios tratábamos diferentes temas relacionados a la juventud, desde artículos de opinión que se publicaban. Ahí habían artículos de salud, de deporte, tecnología, temas cristianos, hablábamos también de temas urbanos, política y de muchísimos otros temas. Además de yo dirigir el proyecto y de coordinar todos los contenidos que salían en la página, yo elegí la sección de las entrevistas precisamente por esto, para poder materializar este deseo que desde que estuve en la universidad cursando Redacción Periodística 2 yo tenía. Ahí presentaba el lado humano y los aportes profesionales de grandes personalidades del quehacer público en todos los renglones del país. Ese trabajo me marcó para siempre, puedo confesarlo. Me hizo enamorarme muchísimo más de esa vertiente de la comunicación que por su naturaleza me permite conocer más de lleno la historia de vida, de esfuerzo y superación de muchos hombres y mujeres del país. Algo que no solamente le aporta mucho al público, sino que a mí de manera particular me aporta bastante. Durante esos casi 4 años, un poco más o un poco menos, llegué a entrevistar unas 50 personalidades que iban entre comunicadores, periodistas, presentadores, humoristas, actores, productores, hasta médicos, políticos, deportistas, cantantes, empresarios y hasta líderes religiosos. Todo esto que te acabo de contar
se combina con el hecho que durante más de 10 años de trabajo en los medios de comunicación y en áreas relacionadas, he tenido la dicha de conocer de cerca personas de las que he aprendido muchísimo. Y en el tramo más reciente de mi carrera, desde enero para acá, en la plataforma de Jorge Rosario TV, tengo la oportunidad también de entrevistar personas que agregan mucho valor con sus testimonios de superación y de historias inspiradoras. Te puedo contar que son muchas las enseñanzas que todo esto me ha dejado. Pero si estas historias de vida yo las pusiera una al lado de la otra, sacaría la misma conclusión sin lugar a dudas. Todos hemos pasado por muchas situaciones que superar, muchos obstáculos, dificultades y hasta desilusiones. Y sobre todo, que nadie nos ha dado nada, sino que el esfuerzo, la persistencia y la bendición de Dios, sobre todo, son los verdaderos factores del éxito. Y aunque son tantas las lecciones que he aprendido, te voy a dejar solamente con 7, que son posiblemente las principales de muchas otras, que ya tendremos muchos otros podcasts para podértelas contar. La primera lección que debo mencionar es que los sueños se logran. Si están los planes de Dios, tú puedes ver materializados tus más grandes anhelos, por más lejanos e imposibles que se vean. Pero no hay éxito sin sacrificio. Hay que vivir el proceso para poder valorar lo que luego uno consigue. Precisamente eso fue lo que pasó, entre muchos tantos ejemplos que yo pudiera mencionar, con 2 de los principales exponentes de la música cristiana del país. Por un lado, Nancy Amancio. Ella, siendo muy joven, Dios les reveló el canto y la música y la predicación a través del canto serían definitivamente su llamado y su vocación. Pero ella tuvo que soportar todo tipo de situaciones desagradables para poder ver los frutos en el futuro. Pero ella tuvo que pasar todo tipo de situaciones desagradables para luego poder ver los frutos en el futuro. Situaciones que van desde la discriminación de muchos de sus propios colegas, la falta de respeto a su trabajo, de personas que le llamaban para actividades dentro y fuera del país y luego nunca le pagaban, hasta sentir la decepción de tal forma de decirle adiós de manera literal: oye, yo no soporto a tu gente, dime dónde te tengo que firmar para renunciarte ahora mismo. Por otro lado, está el grupo Alfareros, quienes, por solo mencionar un ejemplo de que hay que vivir los procesos para luego ver los resultados positivos, te cuento que ellos duraron nada más y nada menos que 7 años para grabar su producción más reciente, que precisamente es la producción número 7. Durante todo ese tiempo vivieron todo tipo de dificultades para lograr terminar esa producción. A los pocos meses de salir al mercado ese álbum, ¿ustedes saben qué pasó? Fueron ganadores por esa producción de un premio Latin Grammy, además de que en meses posteriores fueron merecedores de otros tantos premios en diferentes premiaciones nacionales. Y más aún, por encima de todo lo que tiene que ver con premios directamente, lograron que, para gloria de Dios, se pudieran obtener una inmensa cantidad de testimonios de transformación a partir de las canciones de ese disco. El segundo aprendizaje que quiero compartirte es que la disciplina, el talento y hacer que las cosas pasen es lo que te va a llevar donde quieres. Y si no me creen, pregúntenle a Raymond y Miguel, que de ser simples humoristas de los cuadros de comedia más famosos de su época, hoy son los comediantes mejores pagados del país. Tienen más de 15 premios en toda su trayectoria, alrededor de 10 o 15 películas filmadas, todas muy taquilleras, incluyendo sus 2 últimas que están siendo exhibidas en Netflix actualmente, participaciones especiales en el programa de Don Francisco y el récord de ser los únicos humoristas en haberse presentado en un escenario multitudinario como el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Eso por solo mencionar algunas hazañas que han logrado. La tercera gran enseñanza que me ha dejado conocer la vida a profundidad de las figuras públicas de mi país es descubrir cuál es el fuerte de cada quien,
descubrir cuál es tu mayor talento y en esa misma medida cómo poder llenar una necesidad en el mercado. Eso precisamente fue lo que pasó con Judith Leclerc. Ella, cuando creó su programa Mil Historias, que ya tiene unos 10 años en el aire, logró eso exactamente. Y más aún, tener conciencia del llamado que Dios le ha hecho a través de ese tipo de periodismo ha permitido que ella pueda superar grandes tormentas en su vida profesional y mantenerse firme como un medio de servicio a los necesitados y de brindar esperanza en un mundo tan pesimista como el que vivimos actualmente. Si hablamos de un cuarto aprendizaje, te dejo este. Ser pionero en cualquier área te puede poner a pagar un alto precio, pero al final la recompensa será mayor. Eso fue precisamente lo que vivieron Jochi Santos y Domingo Bautista cuando llegaron a la televisión. En el caso de Jochi, en el año 1987 en Teleantillas, y Domingo Bautista en el año 86 en el Canal 13. Cada uno irrumpió en los medios de comunicación con una serie de elementos que eran diferentes a todo lo que se hacía en los medios en ese momento, y por eso fueron duramente criticados. Sin embargo, hoy los dos son referentes para todas las generaciones que han venido después, además de ser modelo a seguir no solo en el plano profesional, sino también en lo personal, por cómo han manejado sus vidas. Otro gran aprendizaje que me han dado los medios de comunicación es que la calidad traspasa generaciones. Para citar un solo ejemplo, un tanto sencillo pero muy palpable, te puedo mencionar La Escuelota. Es impresionante cómo a tantos años de no estar juntos ellos como equipo, el público los sigue igual. La gente revienta los shows que ellos han hecho como reencuentro. Los videos que aparecen en YouTube tienen muchísimas visualizaciones como si fuera un programa hecho hoy. Y ni hablar de que muchos de los chistes más recordados de esa comedia hoy son requete usados en la aplicación de TikTok. Otra cosa que he aprendido es que siempre se puede dar más y que esto al final traerá la mejor recompensa. Para ejemplificarlo, me voy esta vez a valer de mi pelotero favorito de todos los tiempos, Pedro Martínez. Te cuento que cuando él se inició en el béisbol no tenía ni la más mínima condición física para ser la superestrella en la que luego se convirtió. Sin embargo, a pesar de no tener visiblemente esas condiciones, le puso pasión a su trabajo. Sorprendió a todo el mundo, a tal punto que le cambiaron el nombre. Le pusieron Pedro Wow. Pero cuando todos se acostumbraron a ver que eso no era momentáneo, sino que llegó para quedarse, el apodo se lo cambiaron. Se lo cambiaron al que todos conocemos, Pedro el Grande. El resto es historia. Se convirtió en el primer jugador dominicano de su generación en llegar al Salón de la Fama de Cooperstown con más del 90% de los votos de los periodistas que tienen la acreditación para elegir a los exaltados. Y como séptimo y último aprendizaje, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que nos pasa. Su plan siempre es perfecto. Solo hay que ver que una quiebra económica y una serie de situaciones personales y profesionales llevaron a Tania Báez a ser hoy una de las principales conferencistas motivacionales del país y creadora de importantes programas de apoyo y transformación personal. Y un accidente aparatoso que pudo haber tenido consecuencias hasta de muerte hizo que una persona como Ruby Pérez no lograra su sueño de pelotero, pero sí alcanzara el sitial de ser uno de los mejores cantantes de la República Dominicana. Yo soy Jorge Rosario y si sientes que alguien que conoces necesita escuchar estas 7 lecciones, compártele este podcast y suscríbete a mi canal de YouTube para que conozcas todo el contenido que con mucha frecuencia colocamos para todos ustedes. Sígueme en las redes sociales como Jorge Rosario TV y en un próximo episodio te seguiré contando el behind de mi vida. Escuchas el Behind de mi vida, el podcast.